Bueno, lo que estamos viendo es un video que, entre otras organizaciones, FEIM presentó para que las mujeres de todo el país conozcan sus derechos en caso de violación, la legalidad de la posibilidad de realizarse un aborto. Mabel Bianco, justamente del FEIM, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, esta era una oportunidad de mostrar un video que parece muy oportuno porque justamente hay baches en la información y es lo que estamos viendo todos los días cuando hay, sobre todo, niñas, que es lo que más se divulga, ¿no? Porque no exista en las mujeres violaciones y en los cuales, bueno, la niña obviamente se desespera, la mamá y la familia también, y bueno, y ahí entonces empieza el problema, ¿qué pasa? Y empieza el peloteo, que se hace la denuncia en la comisaría, se va o no al hospital, se llega en tiempo, se le dice que sí, se le dice que no, en el hospital le dicen que tiene que hacer la denuncia, que tienen que pedir permiso a la justicia. Y bueno, nosotros quisimos hacer este aporte como una forma de mostrar un derecho que está muy ignorado. Porque una de las cosas, y yo tengo que decir que en la facultad, cuando yo estudié medicina, hace muchos años, pero ahora sigue médica, igual. Mabel? Yo soy médica. Ah, mira vos, recién me entero que sos médica. Sí, soy médica. La doctora, la doctora Bianco. Pero como no ejerzo la forma práctica de la atención, sino que hago estas cosas de asesorar y demás, nunca uso, pero bueno, puedo hasta dar el número de matrícula. De matrícula, que lo mirá tengo, vos, que en lo tantos tengo. casos, si alguno se tiene que atender, sabe que tiene a la doctora Bianco aquí cerquita. No, bueno, yo sé dar consejos, eso es sí, dar consejos. y oriento. No está nada mal. Y ahí viene entonces uno de los problemas que vemos. Bueno, hay que decir esto. ¿Qué decía yo? ¿Por qué en la facultad nos siguen diciendo y siguen enseñando que el aborto siempre es ilegal en el país? Y en realidad desde 1921 el Código Penal, que todavía rige hasta que lo cambien, todavía es ese, dice muy claramente en el artículo 86 que hay dos situaciones en las cuales está permitido, quiere decir que no es ilegal. Y una de esas es la violación. ¿Violación y en casos de demencia, No, en casos de riesgo para la salud o la vida de la mujer. De la madre. Esos son los dos casos permitidos. Ahora, el problema que vimos es que hace 2 años, ¿te acuerdas? En marzo del 2012, eso aquí también lo hablamos, la Corte Suprema, frente a la situación de los casos reiterados que le llegan, en ese caso uno de la provincia de Chubut, que ya no tenía efecto porque ya había sido solucionado, es una provincia que rápidamente es una de las pocas que produjo una ley por la cual aprobó el protocolo que propone que sugiere los términos, la Corte Suprema, no dice nada más, invita a los ministerios a que hagan protocolos de este tipo. Entonces, bueno, no tenía sentido. Sin embargo, en ese momento la Corte decidió que iba a emitir ese fallo por la cantidad de casos que se ven reiteradamente de estas situaciones que yo insisto del peloteo, de un lugar a otro. Y mientras que va pasando el tiempo, ¿no? Porque recordemos que se habla, eso no sé si está encuadrado en esta ley, pero se habla siempre de que es viable hasta la semana 12 realizar un aborto. Este es uno de los puntos que ahí dice, fíjate, uno de los puntos que decía el video es no hay límite de edad. O sea, digamos, si va una chiquita que fue violada y tiene un embarazo en curso de 6 meses, puede solicitar igual el aborto. Bueno, ahí tiene que hacer una, solamente no tiene por qué hacer la denuncia, hace una declaración jurada, ella, y en el caso de que sea una menor, con sus madres generalmente, porque justamente es la que plantea el problema, porque justamente suelen ser familiares los que en las menores, los que han violado o son los sospechosos. Entonces, con esa simple es más difícil, pero no es imposible. No es imposible y hay formas de dar solución. Y por eso aclaramos también que la Organización Mundial de la Salud desde el 2012 ha actualiza periódicamente, y el protocolo no pone límite, lo que sí hace dar orientaciones de qué se tiene que hacer según el momento. Claro. Obviamente, siempre esto es mejor que sea lo antes posible. Obvio. ¿Y por qué? Por eso hay que difundirlo mucho para que
en el terrible caso de que alguien tenga que, digamos, no solo los riesgos para la salud, sino también el tema psicológico para una niña que tiene que atravesar por esa situación después de lo durísimo, terrible, previo a haber sufrido una violación, encima quedar embarazada y tener que someterse a un aborto, porque, digamos, ninguna chiquita va a ir a abortar o la madre la va a llevar feliz a abortar. No, pero también ahí viene el problema de cómo vive esa niña y esa madre el tener que estar llevando un embarazo que permanentemente le recuerda a esa niña y a todo su grupo familiar la violación. Y ahí están los casos en que después se ponen tan mal las niñas y que entonces, bueno, el rechazo, porque incluso ven, aunque no se parezca al niño, lo ven como la cara del violador. Son situaciones muy traumáticas, por eso digo que no hay una única solución. Esto no es para obligar a nadie, sino para dar las posibilidades y que la salud es algo integral. Entonces, lo que dice la Corte, dice desde el año 1921, esto se debe de orientar a las personas a atender, no hay que mandar a hacer denuncia, no se necesita pedir autorización a la justicia, son los médicos los que pueden saber realmente si está el embarazo o no, los riesgos y demás, y entonces ahí se debe atender. Y si después, porque siempre dicen, si hay abusos, bueno, eso lo verá luego el servicio de salud y verá cómo se resuelven esto, pero no pueden afectar a una persona por una potencialidad de otras situaciones. Esto me parece que es lo claro. La otra cosa que es clara es que las comisarías o los lugares donde se hace la denuncia tienen que orientar rápidamente a que esa persona, la víctima violada, tiene que ir al hospital, la tiene que revisar simultáneamente el legista para no tener que hacer dobles revisaciones, y ahí hacer tanto la prevención de la transmisión del SIDA, que es un serio problema, y según el momento, la etapa, la prevención del embarazo, es decir, hasta los 96 horas posteriores a la violación se puede dar anticoncepción hormonal de emergencia para prevenir el embarazo. Después ya no, y entonces habrá que aconsejar qué cuidados, qué control, qué hacer y qué posibilidades tienen. Y la niña, la madre, la mujer, la familia deberá decidir, y ellos sí son los que tienen la capacidad de decisión, pero la información la tienen que tener, porque, termino con esto, las mamás ahora saben que sí, y las familias, que si no se lo hacen en el hospital, no pueden hacer la prueba de ADN para detectar el violador. No tiene valor. Bueno, cuanta más información se dé a conocer respecto de esto, obviamente dando información se educa, ¿no? Y ese es el gran trabajo que hace el FEIM y Mabel Bianco al frente de esto. Así que el informe, el video que estábamos pasando recién está en la página del FEIM. Ahí ustedes tienen la dirección de la web www.feim.org.ar. Gracias, Mabel, como siempre, por venir. Nos vamos a ir a la pausa. Santa Violeta, ¿te acordás? Esto está como superado, sin lugar a dudas. Agility, el deporte, porque es deporte y así califica, de dueños y perros.